Hola a todos. Hace unos meses probamos un Ibiza FR con caja DSG de 7 velocidades y 115 caballos. El coche nos dio muy buena impresión, tenía algún defectillo, pero bueno, por lo general nos pareció uno de los coches más interesantes del mercado y prueba de ello es lo bien que se está vendiendo. Ahora hemos tenido oportunidad de recuperar esa misma unidad con casi un año de uso y casi 15.000 kilómetros, así que podemos ver realmente cómo ha evolucionado el coche y le hemos podido preguntar al usuario que lo tiene realmente qué cualidades y qué defectos tiene el coche. Así que vamos a rehacer la prueba, pero ya con la experiencia de un año de uso. Bienvenidos a Charla Motor. ¿Qué vamos a decir del Seat Ibiza? Un coche que yo creo que todos los españoles o han conducido uno, o han tenido uno, o tienen a alguien cerca que tiene uno. Ha motorizado a un montón de gente, ha tenido ya 5 generaciones, a cuál mejor, y poco más hay que decir. Así que vamos a saltarnos los datos técnicos y vamos a empezar a ver el coche. Damos por sentado que conocéis el coche de sobra, así que vamos a centrarnos en los detalles. Comencemos por las ruedas. El Ibiza monta de serie el neumático Nexen N Blue HD Plus en medida 215/45 R17. Vemos que tiene una C en consumo, una B en agarre mojado y 71 decibelios de ruido. Esta rueda, la verdad, es que podía ser mejorable. Y este es el estado de la rueda delantera izquierda. Vemos que desgasta regularmente, no tiene ningún tipo de desgaste excesivo por los lados o el centro, y el desgaste es correcto para el kilometraje. Lo mismo ocurre con la rueda delantera derecha, el desgaste es uniforme y el correcto para el kilometraje de los neumáticos. Respecto a las ruedas traseras, tampoco hay mucho que contar. Desgaste uniforme, el coche pisa bien, todo perfecto. El desgaste de los frenos delanteros, los discos, es casi imperceptible y las pastillas están a la mitad de su vida útil. Ya que tenemos el coche en el elevador, vamos a echarle un vistazo por fuera y por abajo. Por fuera vemos que el dueño desde luego es cuidadoso, el coche está casi impecable. Una de las cosas que nos indica el dueño es que nota que la pintura es un poco blandita. Ahora os voy a enseñar unas marcas que hay por el coche que no son exactamente tampoco picotazos, es que da la sensación que la pintura efectivamente es blanda, porque son desconchones pero no hay abollón en la chapa. Veis efectivamente que el coche está muy cuidado, el coche se nota que duerme en garaje. Aquí tenéis un par de marcas en la carrocería de las que os hablamos. Hombre, no nos atrevemos a decir tampoco que no haya sido un picotazo de una puerta, pero es que es curioso porque en el caso de la primera marca, como veis, es que se ha llevado hasta la capa protectora de abajo. En cambio, en la segunda vemos que efectivamente sigue teniendo el esmalte blanco. Lo que sí es cierto es que la pintura da un poco de sensación de fragilidad. Quizás un poquito más de barniz no le hubiera venido nada mal. Vamos con los bajos del coche. Lo primero que vemos es que el motor está inmaculado. No hay ni el menor rastro de gota, de pérdida, de un poquito de aceite, nada. Limpio, impecable, perfecto. El motor visto desde atrás, 3/4 de lo mismo, todo impecable. Seguimos revisando los bajos, vamos con el escape. Como veis, todo impecable igualmente. Eje trasero y silencioso trasero están igualmente en perfecto estado de revista. Este año Papá Noel se ha portado, así que me ha traído una cámara térmica. Aquí podéis ver que el motor está frío y que es cuando vamos a revisar el aceite, que siempre el aceite se tiene que revisar con el motor frío. Y aquí podemos ver que el consumo de aceite está entre ridículo y ninguno.
No se ha rellenado jamás de aceite y es el aceite que traía el coche original. Bravo por SEAT. Como ya dijimos en su momento, los faros antinieblas, al ser blancos, pierden bastante de su efectividad, con lo cual se han quedado reducidos a unos simples cuneteros. Y respecto a los faros LED, son de menos de 2000 lúmenes, por eso no llevan lavafaros, pero cumplen, funcionan bien. Además tienen un ajuste en inclinación a medida de la velocidad. El usuario está contento. Otra cosa buena es que las luces diurnas se ven estupendísimamente y el intermitente, pese a ser LED, afortunadamente no hace dibujitos ni tonterías y es un simple intermitente. Creo que es una opción recomendable. El índice PL de los faros es de 20. Analicemos la parte trasera. Es un coche que da sensación de fortaleza, está bien hecho. El punto negro, esas dos cosas cromadas que hay debajo, imitando unos escapes inexistentes. Como ya hemos visto antes, el tubo de escape de verdad es este. De verdad, no hay nada más deprimente en los coches modernos con escapes falsos que ver en invierno que sale humo por debajo del coche y por los escapes no sale nada. Parece que tiene una fuga. Las luces de posición del coche son de LED y están encendidas permanentemente junto con las luces diurnas delanteras. Las luces de freno, las tres, son LED. Y luego tenemos que los intermitentes son por bombilla incandescente. La marcha atrás también es de bombilla y la luz antiniebla trasera, que solo tiene una y está a la izquierda, es por LED. La operación de llenado de combustible es muy sencilla. Tenemos una trampilla que se abre por presión y que cuando cierras el coche se queda bloqueada. Ya vemos que tenemos el tapón de llenado. A la izquierda, que ahí vemos que hay dos rayas, esas dos, ahí es donde iría la segunda toma en el caso de que tuviéramos un coche bifuel. Vemos que aquí se abre, es muy sencillito, tiene un pincho que colocamos ahí en su sitio. Y para cerrar simplemente lo ponemos y giramos un cuarto de vuelta. Ya está. Cuando llenemos combustible, una vez que salte la pistola, no debemos insistir mucho, porque realmente no cabe mucho más. Hay que decir que durante este año de uso, en ningún momento cuando hemos llenado, nos ha llegado al habitáculo algún olor a gasolina o algo similar. Los tiradores de las puertas son de un tamaño generoso, fáciles de usar, pero es cierto que con las uñas largas marcan la pintura. El ángulo de apertura de la puerta trasera podía ser un poquito mejorable. Pero vamos, está bien. El ángulo de apertura, en cambio, de las puertas delanteras es mucho más generoso, como podéis ver. Los cristales traseros no bajan totalmente, quedan unos 3 centímetros al aire, mientras que los cristales delanteros sí bajan totalmente. Esta unidad disponía de los espejos retrovisores retráctiles. Podemos bajar o subir todos los cristales desde el mando a distancia. Vamos con el maletero. El maletero se abre accionando el logotipo de SEAT de la parte trasera. El cierre es, ahí tenemos un asa para tirar, y el cierre la verdad es que da un poco de sensación de endeblez. Este coche dispone de arranque sin llave, así que simplemente tocando el tirador de la puerta izquierda el coche se abre. Para cerrarlo es muy sencillo. Tocamos dos muescas que hay en el tirador y el coche se cierra. Si lo dejamos presionado, veremos que plegamos los retrovisores. Y finalizamos el repaso exterior con la antena, que la verdad es que la deberían mejorar porque desmerece bastante el conjunto del coche. Vamos con la puerta delantera. Toda la puerta es de plástico duro.
pero no tiene grillos al cabo del año, no hay ruidos parásitos. Eso es el cuero sintético junto con el reposabrazos, que es del Luxpack, la lucecita de colores, ¿veis? Eso también está en cuero sintético. Los mandos de los elevalunas y de los retrovisores, los 4. Y ahí tenemos para bloquear los elevalunas de las plazas traseras. El tirador es de plástico cromado, no es metálico. Y la moldurita de negro piano, que al año pues ya está con todos los dedazos y con los rayajos correspondientes. En la bolsa de la puerta vemos que caben perfectísimamente 2 pares de gafas de sol. Lo que pasa es que al no estar tapizada pues hace un poquito de ruido. Como veis, una botella de agua de 2 litros cabe perfectamente en la puerta. La parte trasera es otro cantar, desaparece la moldura de negro piano, vemos que la puerta trasera está mucho peor terminada, eso sí, ahí ya es de plástico, no es de cuero, o sea, es decir, adelante sí, detrás no, el mando del elevalunas, el tirador, que sigue siendo de plástico cromado, y vemos que es todo, pues eso, plástico duro, puro y duro, nunca mejor dicho. Y luego abajo ya la bolsa para llevar cosas, pues se reduce bastante. Atrás no hay ningún tipo de iluminación. Como se os caiga algo al suelo de noche, ya podéis sacar el móvil para encender la lucecita y buscarlo. El maletero, como veis, es de formas regulares. En este caso tenemos la bandeja de protección, que es un accesorio, pero que recomendamos porque realmente protege muy bien el maletero. Ahí tenemos la luz de cortesía, que solamente hay una a la derecha, y a su izquierda vemos un ganchito para colgar bolsas. Y luego abajo vemos una argolla pues para sujetar con unos pulpos cualquier cosa. Esta es la bandeja que recomendamos encarecidamente porque es buenísima. Y vemos que el fondo del maletero, ahora lo vais a ver, estamos dejando la bandejita y ahí vamos. Es que es un trozo de moqueta con un cartón. Esto sinceramente es un poco chapucero. Desconozco cómo será con el doble fondo opcional, pero desde luego esta solución no me gusta nada. Y ahí tenemos el altavoz del subwoofer. El equipo de sonido merece la pena, ¿eh? Yo me gastaba el dinero en los altavoces Beats. Sé que hay cosas mejores, sin duda, pero esta instalación, por lo que vale y para no andar tirando cosas ni modificando, merece mucho la pena. Ahora vemos cómo se quita la bandeja superior del maletero. Veis que es muy sencillo, quitamos las 2 cuerdecitas, 2 soportes y la quitamos. Hemos de decir que esta bandeja es el único grillo que se produce en el coche al año de uso. En la parte derecha tenemos ahí un grillo constante que vamos a tener que poner ahí algún tipo de goma o algo para evitarlo. Vemos que los reposacabezas no tienen mucha ciencia. Tiramos hacia arriba, se elevan, vemos que el central se eleva un poquito menos, cuidado con eso. Y para bajarlo simplemente, ahí, damos al botón y para abajo. Abatir los respaldos traseros es sencillísimo. El respaldo está dividido en 2 trozos, uno de un 40, que es ese, y el otro el 60. Veis que simplemente es pulsar un botón, que en el momento en que lo pulsamos sale un testigo rojo de que el asiento está suelto y lo abatimos. La solución es muy sencilla y muy fácil, tanto de abatir como de poner en su sitio. Ahora vemos uno de los grandes fallos de este coche. No hay asideros en el techo. Aquí vemos que solo tenemos lucecitas de colores en la puerta delantera. Atrás, nada, la oscuridad total. Como se te caiga algo al suelo, ya puedes tirar de la linternita del móvil. En esta versión, incomprensiblemente, también han eliminado la regulación en altura de los cinturones de seguridad delanteros. Aquí vemos la disposición de los 3 cinturones de seguridad traseros. Por cierto, algo importante, SEAT, a fecha 4 de enero de 2019, ha comunicado al usuario de este coche que por fin ya tienen homologada la solución al problema de los cinturones de seguridad traseros. Acordaros que era que uno de los cinturones se soltaba. El cliente, el usuario, ha pedido cita para que le hagan la corrección y os informaremos más adecuadamente. Pero ya
A fecha 4 de enero de 2019 ya está solucionado el problema de los cinturones de seguridad traseros. Esta es la tapicería que SEAT denomina tapicería Velour FR. La recomendamos, la verdad es que es muy agradable. Tiene la parte central en alcántara y el resto está en cuero. El acceso al asiento vemos que es fácil. Ahí tenemos la regulación en altura, que es por palanca. Ahí tenemos también la distancia al volante, que es también por palanca. En cambio, el respaldo es por rueda, con lo cual es muy fácil encontrar la postura. El asiento es realmente bueno. El pasajero también está bien tratado. Tenemos el asiento exactamente con las mismas regulaciones que el asiento del conductor, incluida la regulación en altura. Vemos que en la parte izquierda del salpicadero tenemos ese recubierto en cuero que queda tan bien. Ahí tenemos el mando rotativo de las luces, donde ponemos en modo automático, y un hueco muy cómodo para llevar, por ejemplo, el típico mando para abrir el garaje. La guantera no está iluminada, y la guantera es justita, la verdad. Ahí tenemos un hueco para dejar alguna otra cosa, ahí nos caben los papeles, un manual y poco más. Falta algo para dejar un bolígrafo, por ejemplo, y ahí tenemos las memorias y el lector de discos, etc. La verdad que al salpicadero el acabado FR le sienta muy bien, porque nos quitan esas molduras decorativas de plástico que a mí personalmente no me gustan nada. Por lo menos este cuero sintético le da otro empaque al salpicadero, ya lo estáis viendo. Este para mí es uno de los puntos negros de este coche, ese volante. Es el compendio de todo lo que no hay que hacer. Y me voy a explicar. Lo vais a ver. Para empezar, el volante es de sección cuadrada, con lo cual es raro de coger. Tiene unas aristas, como podéis apreciar. Ahí estoy intentando limpiar también el negro piano que lleva, que es otra cosa incomprensible. Además es achatado por abajo, que no acabo de entender por qué. Y veis que colocar los pulgares en la posición adecuada es complicado, porque no hay una hendidura para colocarlos. Al final terminas poniendo las manos a las 9:15 porque es la única forma que tenemos de que tus pulgares vayan cómodos. Otra cosa que no entiendo, la parte de abajo achatada. ¿Es que no hay sitio para sacar las piernas? ¿Es que vamos en un superdeportivo? ¿Pero por qué no dejan un volante redondo? Y terminamos con estas mini levas que han colocado pues para decir que tienen levas, porque la verdad es que son pequeñísimas y encima están muy cercanas, como veis, a las palancas y son incómodas de manejar. De verdad, se lo podían haber currado un poquito más, ¿eh? El volante en todos sus aspectos es que es de juzgado de guardia. Qué pena que detalles tan tontos como este desmerezcan un coche tan bueno. La consola central tiene un hueco suficiente para que podamos meter un móvil de los modernos que ya sabéis que son bastante grandes. Además me comentan que si pones la opción del cargador inalámbrico, la bandeja es más grande. Aquí podéis ver el latido del botón de arranque. Veis que el freno de mano es de tipo manual y el hueco portalatas, que si lo tenemos que usar de cenicero, pues casi mejor que no fumemos, porque la ubicación no puede ser peor. Aquí podemos ver los botones de la consola central. Los aireadores o están cerrados o están abiertos a tope. No hay término medio. Y lo único que podemos regular es la orientación, pero no el caudal. Este es el único plafón de luz que tenemos en todo el coche. Los pasajeros traseros, nada, siguen a oscuras. El retrovisor interior es electrocrómico, pero es pequeño y la forma debería ser cuadrada. Los parasoles son eficientes y los espejos de cortesía, como veis, son de cortinilla, pero no tienen iluminación. Este es el mando de las luces con la posición automática, posición de ciudad, carretera y los dos antinieblas. Un mando muy sencillo. Estos son los mandos del excelente climatizador del coche, que además es muy sencillo de manejar.
Abajo tenemos la bandeja portaobjetos, donde normalmente nos cabrá el móvil, como dijimos antes, las dos tomas USB correspondientes y una toma auxiliar. Todo muy ordenado y muy a mano. Esto está muy bien diseñado. La parte trasera de la consola central aloja dos huecos portavasos inevitables, donde pondremos los ceniceros, que quedan muy a desmano tanto de conductor como de acompañante. Y atrás tenemos una pequeña zona portaobjetos donde nos cabe, pues eso, muy poquitas cosas, porque veis que es pequeñita. Tenemos la toma de mechero, que ahora le llamamos toma auxiliar, y vemos también el freno de mano. Esta zona habría que rediseñarla porque se queda oculta, vamos a decir, por el reposabrazos que vamos a ver ahora. Este es el reposabrazos, que veis que tampoco es la maravilla de las maravillas en cuanto a diseño, pero bueno, es lo que hay. Vamos a abrirlo y vemos que tenemos un hueco, no vamos a decir ancho, pero sí muy profundo. Detrás de los asientos en las plazas traseras tenemos unas cómodas bolsas para poder llevar, por ejemplo, los chalecos. También vemos que efectivamente el espacio para las piernas en las plazas traseras es un espacio generoso. El reposacabezas delantero solamente tiene reglaje en altura y es a través del botón que tenemos ahí. ¿Veis? Tanto se sube, se baja, pero siempre tenemos que utilizar ese botón. Y aquí vemos en el lado del pasajero que tenemos la llave para desactivar el airbag. Este es el cuadro de mandos, que es analógico. La opción digital no estaba disponible cuando se adquirió el coche, por eso tiene esta. A mí no me acaba de convencer algún detalle que tiene el cuadro, como por ejemplo que la escala sea progresiva, no sea lineal. Vemos que un cuarto de la aguja es hasta 50 por hora y luego va saltando de forma que no sabes exactamente a qué velocidad vas echando solo un vistazo, tienes que leer. Luego tenemos esa pantalla central que realmente, pues a mí me parece bastante anticuada, sinceramente. Yo, sin duda, si hubiera podido, hubiera cogido el cuadro digital, que por un precio de 310 euros me parece mucho más digno para este coche, sinceramente. La bocina de este coche suena así. Vamos con el acceso al coche. El conductor rápidamente se va a sentir cómodo. Tenemos todo a mano, llegamos bien al cinturón, con lo cual es fácil ponerse en marcha. El acceso a las plazas traseras está bien, pero si abriera un poquito más la puerta sería estupendo. La altura de la boca de carga del maletero es un poco alta. Aquí vemos que la polaridad de la pantalla central es la adecuada. La superficie de barrido de los limpiaparabrisas es correcta y los chorros de limpieza también funcionan bien. Lo malo es que la velocidad del limpiaparabrisas es lenta. La visibilidad del coche en todos los ángulos es buena. Se echa de menos un retrovisor exterior quizás un poquito más grande y el retrovisor interior también debería ser un poquito más grande y más rectangular. Pero es un coche agradable de llevar por ciudad. Ves bien, manejas el coche bien, tiene un tamaño adecuado, la caja de cambios acompaña. La verdad es que es un coche muy agradable en ciudad. A esto tenemos que sumarle un excelente climatizador. La verdad que el coche, insisto en ello, es muy agradable. Lo único que penaliza la conducción, ya lo comentamos, es el volante. Fijaros que te cuesta, a mí personalmente me cuesta mucho, encontrar una posición para los pulgares. Y luego ese volante con ese achatado ahí que sigo sin entender para qué está. Los sensores de aparcamiento son excelentes y además su sonido no molesta en absoluto. La distancia para que el sensor del aparcamiento pite de forma constante es de 20 centímetros.
Aquí podéis ver que con el sol de frente el salpicadero refleja bastante. Respecto al equipo de sonido, deciros, como ya os hemos comentado, que la opción de los altavoces Beats merece la pena para nuestro gusto. De la radio ya hemos hablado bastante en otros capítulos, así que si queréis echar un vistazo al capítulo dedicado al equipo de sonido del Ibiza. En esto no vamos a repetirnos. Solamente deciros, bueno, pues que la radio, por ejemplo, tiene una recepción bastante mediocre en FM, en onda media tampoco es nada del otro jueves, la calidad del sonido está bien, el manejo tiene sus defectitos, pero bueno, por lo general es un buen aparato, pero vamos, ningún aparato para tirar cohetes, más bien normalito. Y luego decir que en este caso, por ejemplo, este aparato no tenía navegador, pero tanto el Android Auto como el CarPlay funcionan bastante bien. Para esta prueba ya contamos con el software que hemos desarrollado con diferentes sensores. Tenemos desde ruido hasta consumos, etcétera, etcétera, etcétera. Al final de la prueba veréis los datos estadísticos que hemos obtenido. Lo primero que vamos a ver en la prueba dinámica del SEAT Ibiza es que es un coche fácil. Es un coche fácil de llevar. Te lleva bien por carretera, te lleva bien por ciudad, te lleva bien por autovía. No destaca en nada especialmente, pero todo lo hace bien. Es un coche muy agradable para el día a día. Este coche disponía de 4 modos de gestión de motor: Eco, Normal, Sport e Individual. Los 3 primeros son inamovibles, mientras que el cuarto lo puedes configurar a tu gusto. Ahora os explicaré cada uno de ellos. El modo Eco junto con el volante es lo peor del coche. Es un pretendido sistema para ahorrar combustible, pero es que no acabo de entender exactamente bien su funcionamiento. Os explico. El modo Eco lo que hace es ralentizar todo el funcionamiento del motor del coche. El acelerador pues va lento, no responde rápido. El cambio de marchas enseguida busca la marcha más larga, de forma que el coche no tiene ningún tipo de aceleración. Y lo que es lo peor, el sistema Start-Stop se adelanta a lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, si vais a entrar en una rotonda y entráis a muy baja velocidad, el motor se va a parar mientras el coche sigue en marcha. Entonces, si queréis incorporaros rápidamente a la rotonda y pegáis un pisotón, veréis que tarda 1 o 2 segundos en reaccionar y te encuentras vendido en medio de la incorporación a una rotonda. Es un sistema horrible. Pero lo peor del modo Eco es cuando vais en autovía a 120 y el coche detecta que, por ejemplo, hay una cuesta abajo, decide poner punto muerto y se pone al ralentí. Si eso lo hacéis en el examen del carnet de conducir, estáis suspendidos seguro. Luego, si necesitáis dar un pisotón al acelerador, el coche se lía, empieza a reducir marchas y tarda unos 2 segundos en volverse a poner en estado normal. A esto han decidido llamarle navegación a vela. El modo normal ya tiende a alargar un poquito las marchas, pero no es tan radical como el modo Eco. Y luego el modo Sport, en realidad lo que hace es estirar un poco la caja de cambios. Un elemento que os recomendamos encarecidamente es el radar de distancia combinado con el programador de velocidad. Funciona estupendamente bien y además nos da una seguridad al conducir grande, puesto que realmente evita que nos choquemos con el vehículo de delante. Lo hemos probado a conciencia e incluso con las motos funciona estupendamente bien. El chasis es otro de los puntos fuertes de este coche. Da sensación de seguridad, es estable, frena bien, entra bien en curvas. Realmente la combinación suspensión, dirección, chasis de este coche, si lo que estamos buscando es una conducción normal, es una mezcla perfecta. De frenos va sobrado, aunque para mi gusto tiene un primer punto de frenada que la asistencia es demasiado fuerte, aunque luego la modulas bien. La dirección es un pelín ligera, pero para el tipo de coche que es, yo la considero adecuada, ya que en ciudad te da mucha asistencia y es muy fácil de manejar. Desde luego la combinación de la caja DSG de 7 velocidades, que es magnífica, con este motor tricilíndrico de 115 caballos, me parece una combinación ganadora. Si lo que estás buscando es deportividad, te equivocas. Este es un coche para ir cómodo y relajado,
tanto en ciudad como en carretera como en autopista. Cumple de sobra, pero no le busques deportividad porque no la vas a encontrar. Para no hacer esto largo, el Ibiza es un coche estupendo para moverte por ciudad, desplazarte por carretera e incluso enfrentarte a viajes largos, ya que es un coche cómodo, silencioso, tiene motor suficiente con los 115 caballos para moverse bien y tiene un consumo moderado, como vamos a ver después. En resumen, SEAT ha hecho un coche bastante redondo con el Ibiza, pero ha dejado pequeñas lagunas, como es la ausencia de asideros en el techo y luego descuido en el diseño de las plazas traseras. Además, la versión FR yo ahora pues no le veo mucho sentido, seamos realistas, porque lo mejor que tenía la versión, que eran los asientos de Alcántara, ya no existen. Entonces resulta que estás pagando por llevar un volante mal diseñado, y unos tubos de escape que son de mentira y un exceso de llanta que lo único que sirve es para pagar más dinero a la hora de cambiar ruedas. Te coges una versión Style con un volante normal y encima te ahorras ese negro piano tan espantoso que yo tanto quiero y tanto adoro. Bueno, vamos con los datos. Esta es la velocidad a la que hemos desarrollado la prueba. Podéis ver que hemos intentado ir en todos los rangos de velocidad para sacar un auténtico consumo medio. Este es el perfil de la ruta y veis que el desnivel máximo ha sido de unos 220 metros. Estos han sido los consumos medios por velocidad en todo el conjunto de la prueba. Vemos que los consumos son realmente buenos. Nos estamos moviendo en unos 5 y pico litros a los 100. He de decir que toda la prueba hemos buscado el modo eco, es decir, hemos sacrificado prestaciones para intentar buscar un mejor consumo. Los consumos que hemos sacado en vía urbana son espectaculares. Nos estamos moviendo en unos 4 litros y medio a los 100. Cierto es que la caja de cambios DSG contribuye muchísimo, porque el coche muy difícilmente sube de vueltas. Realmente yo me empiezo a pensar que no sé qué es mejor, si una buena caja de cambios o un coche híbrido, de verdad, ¿eh? En vías interurbanas ya vemos que el consumo empieza a subir, es lógico. La velocidad necesita caballos y los caballos necesitan combustible. Pero vemos que si no nos movemos de una forma alegre con el acelerador, tenemos unos consumos muy buenos en 5 y pico. Lógicamente, ya en autopista, claro, vamos más rápido, pero vemos que difícilmente pasamos de 7 litros los consumos. Realmente es un coche de consumos contenidos, y gran parte de ese mérito se debe a la caja de cambios DSG que os recomendamos encarecidamente. Esta gráfica es muy interesante. Empecemos por el ruido. Vemos que nos estamos moviendo entre 80 y 85 decibelios normalmente, y que el ruido, gran parte del ruido que se transmite al habitáculo, se debe a las ruedas, porque fijaros que el nivel de ruido no está relacionado con las revoluciones del motor, que es la raya verde, sino con la velocidad. Fijaros que coincide más el nivel de decibelios con la raya roja correspondiente a la velocidad que con el ruido del motor. Eso nos indica claramente que la aerodinámica y el ruido de los neumáticos son los que afectan realmente a la sonoridad del vehículo. Y ahora lo que os contaba antes, fijaros la raya verde, las revoluciones del motor. La caja de cambios DSG, que insisto que es una maravilla, hace que difícilmente el coche pase de 2500 vueltas. Fijaros que al principio de la gráfica tenemos un pico de 120 por hora y las revoluciones del motor en un momento tenemos una aceleración que llega a 4000 vueltas, pero es que es un motor que difícilmente a velocidades legales vamos a pasar de 2500 vueltas en cualquier circunstancia. Eso que hace que los consumos sean realmente bajos y encima el coche no sufra nada. Esa caja es una auténtica maravilla. Bueno, llegamos al final de la prueba. Hagamos el balance. Consumos. Bien, este coche en los primeros 15.000 kilómetros nos ha dado unos consumos de 5,9 litros a los 100 por ciudad. Para los que sois de Madrid o Barcelona lo vais a entender, andar por ciudad, circunvalación y acercarnos a los pueblos próximos. En caso de Madrid, pues eso, ir por M30, M40 y por Madrid. Eso hemos tenido ese consumo. Y luego, por carretera, o sea, el típico viaje que te vas de Madrid a Ávila o a Toledo,
Ahí el consumo se ha movido en unos 5,4 litros a los 100. Puntos positivos del coche. La caja de cambios, fantástica. El comportamiento del coche, te invita a conducir, es muy agradable. Otro punto muy bueno en este coche. Vemos que los consumos son contenidos y a día de hoy, desde luego, la fiabilidad, excepto unas cosas que ahora comentaremos, el coche ha salido fantástico. En los puntos negativos ya hemos hablado de ellos. Personalmente el volante me parece muy malo y luego tenemos algún detalle de terminación, sobre todo en las plazas traseras. Como ya hemos dicho, no se han producido ningún desgaste anormal, ni consumos de aceite ni nada. En ese aspecto el coche se merece un 10. El usuario nos comenta un pequeño defecto que tiene el coche a veces, que es que los retrovisores, cuando se repliegan, cuando arrancas el coche, cuando lo abres, no vuelven a su posición. Tienes que darle al botón para que vuelvan a su posición normal. Pero dice que le ha ocurrido un par de veces durante este año. Otra cosa que nos comenta el usuario es que el radar a velocidades bajas alguna vez le ha frenado de golpe el coche. Esto se le ha dado 3 veces. Una vez pasando por encima de una rejilla de ventilación del metro y otras 2 veces dentro de un aparcamiento. Pero me ha dicho que a velocidades elevadas no le pasa nada y que de verdad el radar funciona bastante bien. Y por último, el usuario nos indica que a veces cuando el radar tiene que frenar, hace frenar al coche, o bien cuando estamos sujetando el coche en una cuesta para que no se vaya para atrás, el accionamiento del freno hace un crujido que no le gusta. No puede decirnos realmente si eso es un defecto o no, que tan pronto como lo lleve a la SEAT lo preguntará, pero que no le da buena sensación ese funcionamiento automático del freno. Vamos, eso es todo lo que el usuario ha dicho que el coche tiene de problemas. Por lo demás, el coche le ha salido redondo. No le ha fallado nada más, no ha tenido que ir al taller en ningún momento en todo el año. El usuario realmente está muy satisfecho. En resumen, un magnífico coche que el usuario está muy contento con él. Mecánicamente no le está dando absolutamente ninguna guerra, al contrario, lleva casi un año con él y no ha pisado un taller. Y desde luego nos indica que para el funcionamiento por ciudad, extrarradio y los viajes esporádicos de vacaciones, el coche es magnífico y él está realmente contento con el coche. Y eso es todo por hoy. No os olvidéis de suscribiros a Charlamotor. Gracias y hasta la próxima.